Bueno, antes de dar comienzo, me gustaría decir que esta serie que estamos preparando sobre la fe anglicana, en cierto sentido creo que hubiera sido mejor impartirla en otro contexto. Pero puesto que no tenemos otro contexto en el que la mayoría de nosotros estamos o bien de forma presencial o bien en las redes, hemos decidido impartir esta serie aquí, en el oficio. ¿Vale? Pero el formato es un poco más ¿cómo decirlo? Como estudio que predicación. Y a mí, como me gusta predicar a Cristo, este es un formato un poco diferente. No obstante, esperamos que sea útil para nosotros como iglesia y para los que nos seguís en las redes. El cristianismo y el pueblo cristiano es un pueblo formado por una gran historia, por una gran narrativa. Según esta narrativa, Dios lo creó todo y lo creó bueno, y después por la rebelión humana todo fue a pique. No solo el ser humano, sino todo lo creado sufrió los estragos del pecado humano. Pero Dios emprendió una misión de rescate. Esta misión llegó a su punto culminante de conflicto, de tensión, y Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz, reconciliarnos con Dios y al tercer día vencer a la muerte y al mal en su victoriosa resurrección. Y esta historia la compartimos toda la cristiandad. Es decir, todos los cristianos del apellido que sean, suscribimos esta narrativa, la tenemos en común. C.S. Lewis, en su célebre libro Mero Cristianismo, equipara a los que hemos venido a suscribir esta fe básica cristiana como quienes entran en el vestíbulo de una casa. ¿Sí? Porque es decir, que todos los cristianos hemos entrado en una casa, que es la fe cristiana, y esta fe tiene en común un vestíbulo en el que todos hemos llegado a creer lo mismo sobre Cristo, esta misión de rescate. Pero apunta Lewis que no es en el vestíbulo, a fin de cuentas, donde se disfruta de la vida. No se encienden fuegos en la chimenea del vestíbulo, sino más bien en las habitaciones. No se come en el vestíbulo, sino en el comedor, y es donde se tiene la sobremesa. Y esa equiparación, lo que pretendía Lewis es decir que en el panorama actual tenemos que entrar los cristianos en alguna habitación, sea la anglicana, sea la católica, sea la pentecostal, sea la bautista, porque es allí donde se disfruta de la vida. Uno no se puede mantener en el vestíbulo, aunque es el vestíbulo lo que nos une en una sola fe. Digo esto porque nuestra pretensión al ofrecer esta miniserie no es tanto promover la marca anglicana y decir, convencer al mundo de que somos los mejores. Simplemente es a fin de que apreciemos y entendamos la habitación donde nos hemos venido a parar y entender un poco por qué creemos lo que creemos, por qué practicamos lo que practicamos. Pero nuestro afán en esta iglesia no es predicar la fe anglicana, sino predicar a Cristo y Cristo crucificado. Habiendo dicho eso, esta primera entrega de la serie lleva como título Catolicismo reformado. A mi modo de entender es la mejor forma de describir la fe anglicana de forma muy escueta. Somos católicos reformados.
¿Por qué católicos? Católico con C minúscula. ¿Por qué? Porque nuestra liturgia es católica. Nuestra liturgia es católica. Muchos que deben su existencia y su comienzo a la Reforma Protestante, al entender este lema de la sola Escritura, volvieron a las Escrituras y todo lo que no estaba explícitamente explicado a la luz de la Biblia se tenía que desechar. Y eso incluyó para muchos los elementos litúrgicos de la misa católica romana. Al no encontrar un capítulo y un versículo que diera respaldo al orden y a los elementos litúrgicos de la misa, dijeron fuera. Sin embargo, el anglicanismo trazó lo que se llama la vía media, un término medio. Y este término medio se puede llamar, por ejemplo, prima scriptura. Es decir, que Dios dejó todo cuanto la Iglesia necesitaba en cuanto a su praxis, en cuanto a su fe, por medio de sus apóstoles, pero de forma escrita en lo que viene a ser el Nuevo Testamento, como también por transmisión oral por parte de los apóstoles en sus enseñanzas en las parroquias locales, ¿sí? Y estas dos caras de la moneda, ambas son y tienen una cierta autoridad, solo que la Biblia es la autoridad sobre toda otra autoridad, ¿sí? Ahora bien, yo creo firmemente que el propio Nuevo Testamento alude a esto. El pasaje que leímos de San Pablo, bueno, ambos aluden a esto. Pablo dice que debían los tesalonicenses permanecer en las enseñanzas que les llegaron, ¿cómo? Por palabras, es decir, por transmisión oral en la vida parroquial, como por la palabra escrita, es decir, las epístolas que pasarán a formar parte del Nuevo Testamento. Son dos caras de la moneda mediante las cuales Dios transmite a su iglesia lo que necesita para su creencia y para su praxis. Voy a leer uno de los padres de la iglesia, San Justino. Intentaré no leer mucho. San Justino escribe apenas 60 años después de por ejemplo, el evangelista Juan. Y dice lo siguiente: después del baño del bautismo, llevamos al que ha venido a creer y adherirse a nosotros, a los que se llaman hermanos, en el lugar donde se tiene la reunión, con el fin de hacer preces, es decir, oraciones en común, por nosotros mismos. Porque el que acaba de ser iluminado en cuanto a la fe, y por todos los esparcidos por todo el mundo, con todo fervor, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, mostrarnos hombres de recta conducta en nuestras obras, guardadores de lo que tenemos mandado, para conseguir así la salvación eterna. Al fin de las oraciones nos damos el beso de paz. Luego se presenta el pan y un vaso de agua y vino al que preside de los hermanos. Y él, tomándolos, tributa alabanzas y gloria al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una larga acción de gracias, que es en griego Eucaristía, por habernos concedido estos dones que de Él nos vienen. Y después explica cómo se reparten. Y en el siguiente párrafo dice San Justino: esta comida se llama entre nosotros Eucaristía. Es decir, que desde los inicios, los elementos del oficio, santo oficio, las oraciones,
las preces, por el pueblo cristiano, la presentación, la entrega de agua, vino y pan al que preside, la forma de consagrar la paz, el beso de la paz, la consagración y el repartir los elementos consagrados. Esto forma parte del cristianismo desde los inicios. Entonces esto está confirmado en todos los padres. Y lo que el anglicanismo hace es simplemente decir no. O sea, siempre y cuando la tradición apostólica no está en contradicción con la palabra de Dios, es una fuente que nos debe de marcar en nuestra praxis. Entonces nosotros somos católicos litúrgicamente. En cambio, somos reformados en cuanto al ministerio de la palabra. ¿Por qué lo digo? San Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, muy fuerte, y fuera de tiempo. O sea, quieran o no escuchar, tú predica la palabra, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Una de las grandes diferencias que salta a la vista si uno visita una misa católica y un culto evangélico es precisamente la duración de la homilía. Es sustancialmente más larga en un contexto influenciado por la Reforma. Finales de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana había sucumbido a una predicación moralista. Dios premia a los buenos, o sea, carente de gracia, carente del mensaje de gracia y muy desvinculada del texto bíblico. Tanto es así que muchos de los sacerdotes ni siquiera eran alfabetos, no entendían el texto de la Biblia. La Reforma ayudó a restaurar el ministerio de la palabra a su debido lugar de importancia, el cual lo tenía tiempos anteriores. Por ejemplo, en la época de San Agustín, en la época de San Ambrosio, en la época de San Crisóstomo. Lo que la Reforma hizo es simplemente devolverle a la Iglesia el protagonismo del ministerio de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, la Iglesia está perdida. Y es por ello que cuando en una ordenación anglicana el presbítero es ordenado por el obispo, se le entregan dos cosas: un cáliz, símbolo de su ministerio sacramental, y además una Biblia. Estos son los dos instrumentos fundamentales de su ministerio: sacramento, palabra, palabra y sacramento. Somos litúrgicamente católicos, somos, en cuanto al ministerio de la palabra, reformados. Todo hay que decirlo por amor a la verdad. Después de Vaticano II, la Iglesia Católica Romana, gracias a Dios, está recuperando el ministerio de la palabra de forma muy esperanzadora. Ahora, somos católicos más no romanos. Somos católicos más no romanos. La palabra católico viene del griego kataholos, que significa según el todo, según el conjunto. No significa más que eso. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la Iglesia, su llamado es custodiar aquel legado apostólico que les fue confiado, no innovar. La Iglesia no debe innovar, sino tan solo custodiar fielmente las doctrinas que les fueron conferidas, confiadas por los apóstoles. Digo esto porque a mi modo de entender, y lo digo con mucho respeto, después del primer milenio, la Iglesia Católica Romana sí ha, convertido en dogma, o se ha pronunciado sobre doctrinas y las ha declarado dogmas
que no eran universalmente abrazados por la cristiandad en el primer milenio. ¿Me explico? Ni siquiera, voy a poner 3 ejemplos, pero pongo estos ejemplos no para echar por tierra a quienes sostienen estas doctrinas, simplemente para decir que la iglesia no es unánime en cuanto a ellas en el primer siglo, en el primer milenio. Por lo tanto, me atrevo a decir que difícilmente son catajolos, son universalmente y desde el principio doctrinas abrazadas por la iglesia. ¿Cuáles? Por ejemplo, en 1870, la infalibilidad del Papa. Sí que es verdad que en el panorama eclesiástico de la Iglesia, el obispo de Roma se puede decir que en muchas ocasiones era como el primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. Pero de allí creer que es infalible cuando habla ex cátedra es, a mi modo de entender, una novedad del siglo XIX. Y no lo sostiene la Iglesia oriental, los ortodoxos, que son tan antiguos como los católicos. Otro ejemplo, la Inmaculada Concepción. No quiero desmenuzar esta doctrina, pero la idea de la Inmaculada Concepción, que se pronunció dogma en 1854, tiene mucha lógica teológica, porque en realidad no es un atributo de María, sino es simplemente afirmar que Cristo fue concebido en un útero sin máculo. Y es por esa vía que no se contagió del pecado original. ¿Me explico? Sé que estamos metiéndonos en algo de teología. No es mi pretensión criticar este dogma. Simplemente señalar que el doctor angélico Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción, mientras el reformador Lutero sí. Simplemente es mi pretensión decir, no sé hasta qué punto es un dogma catajolos según lo que la Iglesia siempre ha creído universalmente. Como anglicanos podemos creer en la Inmaculada Concepción, pero no es dogma de fe. No imponemos ese dogma al que entra por nuestras puertas como para decir, si no suscribes esta doctrina, mejor que no entres. O sea que en un sentido la Iglesia anglicana presenta una ortodoxia compasiva, generosa, en algunas cuestiones, a mi modo de entender. Por último, la asunción corporal de María al cielo, que se pronunció dogma en 1950. Entonces, los anglicanos sí creemos en la ortodoxia. Pero quizás uno de nuestros aportes, si alguien, por ejemplo, quiere bautizarse de adulto en una iglesia católica, normalmente, litúrgicamente, lo que debe de asentir es, yo creo en todo lo que la iglesia católica cree. Pero claro, ¿qué pasa si la conciencia de la persona es una persona un poco lectora y dice, pues no sé hasta qué punto esto de la Inmaculada Concepción, o no sé hasta qué punto esto de la Asunción de María? ¿Cómo te presentas para el bautismo confesando que tú crees todo lo que la Iglesia Católica cree, si tienes algunas dudas? Creo que uno de los aportes en el panorama eclesiástico de hoy en día que hace la Iglesia anglicana es ofrecer una ortodoxia un poco generosa, ¿no? Que permite un poco más de flexibilidad sobre algunas de estas cuestiones. Lo digo con respeto. Somos reformados, esto por último. Somos reformados, pero con el cinturón puesto. Somos reformados, pero no alocadamente. No alocadamente. No desvinculados del todo de la tradición apostólica.
Pondré 3 ejemplos. Hay a veces tanta énfasis en la sola gracia, en que somos salvados tan solo por la gracia divina, que se llega a creer que Dios salva sin pedir al creyente nada a cambio. Y puedes tener el peor carácter del mundo y aspirar a ir al cielo igual. Porque como Dios salva por pura gracia. Esto no es una caricatura. Yo conozco a graduados de seminario que sostienen esto, que han sostenido esto. Mis hermanos, esto no es cristianismo apostólico. No es. Es imposible leer a los padres de la iglesia y concluir que la gracia te pueda dejar indiferente en cuanto a la santidad. No es cristianismo apostólico. Y por tanto, el anglicanismo lo rechaza. Fe sin obras, una fe sin obras es fe muerta. En segundo lugar, un espíritu separatista. Hoy en día se calcula que hay más de 30.000 denominaciones protestantes y para mí lo más preocupante de todo es que muchos, los que se mueven en estos círculos, no sienten el peso de la ruptura que esto supone en el cuerpo de Cristo. Por eso leímos Juan capítulo 17, una de las últimas palabras de Jesús en la tierra fue orar por la unidad de los cristianos. Entonces, claro, moverse en círculos que no les pesa en absoluto el hecho de estar tan separados los cristianos, no es cristianismo según los apóstoles. O sea, de lo más sorprendente cuando uno se pone a leer los padres de la iglesia, el énfasis mayor en sus escritos es la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Por eso los cristianos anglicanos sí que nos importa la unidad de la iglesia. No nos autoproclamamos la única ni la mejor iglesia del mundo, no, pero sí que nos importa la unidad de la iglesia y la buscamos. Por último, reformados pero con el cinturón puesto, no somos cristianos monoparentales. No somos cristianos monoparentales. ¿A qué me refiero con esto? Tanto énfasis en la idea de Jesús y mi Biblia ya es suficiente. Ha hecho que hoy en día, muchísimos seguidores de Jesús se hayan desvinculado de la iglesia. Porque total, tengo la Biblia, tengo a Jesús y tengo la playa. O la montaña, si prefieres, la montaña. Y luego tengo el internet. Entonces me conecto y escucho un sermón de John MacArthur o de mi predicador preferido. Estoy echando por tierra el internet, estoy echando por tierra los recursos que encontramos en internet. No, por supuesto que no. Pero eso no es hacer vida de iglesia. Cristiano, escúchame bien, necesitas un padre, pero necesitas también una madre. Y tu padre es perfecto, tu madre no lo es, pero la necesitas y ella es la iglesia. Tus hermanas, tus hermanos, tus pastores, tus diáconos. Y con ellos Dios pretende que tú camines en esta senda que se llama la fe cristiana. Entonces, ¿qué es el anglicanismo? Es catolicismo reformado. Es una vía media. Es una habitación. No es el vestíbulo, porque se encienden fuegos en la chimenea y hay comida. Y hay roce y hay problemas. Pero hemos venido a entrar en esta habitación, conozcámosla, mejorémosla. Y lo que pretendemos en esta serie es precisamente eso.
pero siempre teniendo claro que nosotros proclamamos Cristo. Cristo crucificado, porque Él es el que salva. No salva nuestra etiqueta, no salva nuestra marca, salva a Cristo. Que el Señor selle su santa palabra en nuestros corazones.